Muchas mujeres que se han curado ya o son largas supervivientes del cáncer de mama, con lo cual implica que hay muchas mujeres que están ahora mismo vivas, vamos a decir, con o sin enfermedad. Y la mala noticia es que más de 6.000 mujeres al año todavía fallecen de la enfermedad, con lo cual estamos obligados a seguir investigando y a seguir luchando contra ella. Bueno, es una enfermedad que afecta a muchas mujeres famosas, como ya conocéis, el último caso, lo tenéis aquí. Pero a mí no me importa la gente famosa, me importáis vosotras, ¿no? La gente de a pie, la gente que tenemos nosotros a nuestro cargo, con la cual sufrimos y padecemos todos los días, ¿no? Y hay compañeros míos aquí que saben de lo que hablo. ¿Por qué se produce el cáncer de mama? Pues realmente hay muchos factores, es una enfermedad multifactorial, ¿no? No es uno solo. Los factores hormonales quizás han sido los más famosos, ¿no? Pero sin embargo, si me preguntáis, ¿cuál crees tú que es la causa del cáncer hoy en día? O el cáncer de mama en particular, yo creo que es la alimentación. La alimentación yo creo que está detrás de la inmensa mayoría de los cánceres hoy en día. Lo que estamos comiendo realmente no es lo que deberíamos comer. Y esto yo creo que es un dato muy importante de cara a la prevención del cáncer. Bueno, hay otros factores, como veis aquí, no vamos a insistir. La predisposición genética realmente es un porcentaje muy pequeño. O sea, el cáncer es una enfermedad genética, pero no necesariamente hereditaria. Hay algunos casos, como las portadoras de BRCA1 y BRCA2, como Angelina Jolie, el famoso caso de la actriz, bueno, pues es una portadora, pero la mayoría de los casos no tienen esta mutación. Solo el 10 a un 15% de los cánceres de mama son realmente hereditarios. La inmensa mayoría son esporádicos, una mutación esporádica. ¿Cuándo mandamos a una mujer a la consulta de consejo genético? Bueno, pues cuando tiene una serie de características, bien por la edad precoz, bien porque sea bilateral, porque en la familia hay algún caso de cáncer de mama en el varón, por ejemplo, pues hay una serie de características que nos obligan a mandar a esas mujeres a una consulta de cáncer hereditario por si acaso se tratara de un caso familiar, ¿no? Bueno, en la célula tumoral su misión de alguna manera es crecer. Lo primero que se forma es una proliferación incontrolada de las células, ¿no? Pero esto no necesariamente es cáncer, un tumor benigno también lo es. El cáncer se caracteriza por la capacidad de invasión de los tejidos periféricos, por la formación de nuevos vasos o angiogénesis tumoral y por la capacidad de metastatización o de ir a otros núcleos. De aquí, de una célula tumoral, pasamos cuando la mujer se lo detecta o se detecta en una mamografía, y de ahí a una metástasis hay una serie de pasos que os voy a explicar un poquito para que luego entendamos cómo funciona la quimioterapia y los nuevos fármacos que estamos empleando. ¿Qué transforma una célula en tumoral? Bueno, la célula tumoral tiene una serie de características, ¿no? La más importante es la capacidad de invadir y metastatizar, ¿no? Esto es lo que realmente define el cáncer en sí. Y estas propiedades las adquiere por tres mecanismos fundamentales. Ahora hay un cuarto conocido que luego os voy a comentar. Uno es la mutación de oncogenes y de genes reparadores y genes supresores. La amplificación génica, también muy importante, en un 25% de los casos de cáncer de mama. Y la regeneración cromosómica, que en el cáncer de mama parece que no tiene tanta importancia. Aquí está de alguna manera contenida toda la oncología o casi toda la oncología. Casi todos los tumores se forman por alguno de estos mecanismos, ¿no? O bien por alteraciones en los factores de crecimiento que están por fuera de la membrana celular, este lado, bien por alteraciones en los receptores, que no son estas proteínas que aparecen atravesando la membrana, bien por alteraciones en la extracción de señales dentro de la célula, bien por factores de transcripción o bien por reguladores de la apoptosis como la P53, al que llamamos el regulador del ciclo celular. Por alguno de estos mecanismos se puede producir un cáncer. Dentro de los genes supresores, el BRCA1 y 2, el de la Angelina Jolie, para que nos acordemos, pues parece que es el más importante. Estas mujeres, cuando lo tienen alterado, es como una bomba de relojería debajo del brazo, porque de alguna manera ese ADN que está dañado no se recupera y esa célula entra en un bucle de división celular y produce un cáncer. Esto es uno de los mecanismos, pero como he dicho antes, no es el más frecuente. Ya tenemos localizado en qué parte de los cromosomas se localiza. Pero hay un cuarto mecanismo que yo quiero resaltar aquí porque es menos conocido, pero que yo creo que está detrás de una inmensa mayoría de cánceres, que es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Bueno, pues no todos los genes se expresan siempre, ¿no? Imaginaros que un cáncer se puede producir con una mutación, pero no siempre hay una mutación detrás de un cáncer, sino simplemente un gen que no se expresa. Un gen que no se expresa implica una proteína que no se expresa y eso puede dar lugar a un cáncer.
Fijaros, esto es el material genético que está como muy enrollado, y estos son los cromosomas, ahí tienen forma de X, ¿no? Y ahí están, digamos, todo el material genético del ser humano. Si lo consideramos desenrollar, que de hecho se ha hecho, pues el ADN es esta hebra que queda por fuera alrededor de unos núcleos que se llaman histonas. Y fijaros que hay unas bolitas aquí que sobresalen, unas bolitas. Bueno, pues esas bolitas, que son metilos, que son acetilos, etc., son capaces de provocar que un gen no se exprese. Esto es conocido recientemente. Este es el núcleo de histonas alrededor del cual ese cordón rojo, que es el ADN, hace que se exprese o no. Fijaros, gemelos idénticos, univitelinos, mismo material genético, y sin embargo no son exactamente iguales. De hecho, los dos son astronautas de la NASA y a uno le encargan unas misiones y a otro, porque tienen capacidades diferentes, ¿no? ¿Cómo puede ser? Por la epigenética. Es decir, tienen el mismo material genético y sin embargo no son exactamente iguales, como los seres humanos en general, ¿no? Estas dos gemelas, con incluso huellas dactilares diferentes. Y la consecuencia más importante de los cambios epigenéticos, esta metilación o acetilación, es la silenciación, el silenciamiento, que no se exprese un gen. Y esto es la clave. Pero y esto es más importante todavía. ¿Qué puede provocar estos cambios epigenéticos? Pues yo creo que, y enlazo con lo que decía al principio, la alimentación. Ahí está la clave. Hay alimentos que protegen del cáncer, todo lo hemos oído, hay múltiples estudios, la soja, el brócoli, el ácido fólico, el té verde, el resveratrol que está en el vino tinto, por cierto, que aconsejo un vasito de vino tinto en la comida, que además de darnos alegría, pues nos protege del cáncer. Y otros que, sin embargo, pueden producir un cáncer como conocemos, ¿no? Y actúan a través de estos mecanismos. Es decir, que el ser humano, de alguna manera, está inmerso en una serie de condicionantes externos que nos condicionan el ADN, como estamos viendo. Y estos, pues fijaros, estados psicológicos. ¿Una depresión podría favorecer un cáncer? Pues es posible, por medio de este mecanismo. Es decir, nuestro ADN de alguna manera está conectado con el exterior a través de estos marcadores. Y lo mismo la alimentación. Hay alimentos que producen enlaces de metilo y otros que acetilan las histonas, estas proteínas que hemos visto. Y al fin y al cabo lo que producen unos y otros es que se expresen o no una serie de genes. Aquí arriba vemos que en la célula normal se expresa el gen y en la célula tumoral no, por un exceso de metilos, que son estas bolitas que vemos aquí. Bueno, pues esto puede producir un cáncer. Esto está en investigación. Volvemos otra vez a la Angelina Jolie. Y esta mujer pues tiene una alteración en uno de los genes BRCA1 o BRCA2. Muy bien, puedes tener una mutación, ser portadora, pero si en el otro alelo pues no hay nada, pues no tienes la enfermedad, puedes ser portadora. Pero sin embargo, a lo largo de la vida se puede producir un segundo evento en el otro alelo, o bien otra mutación, o bien pérdida de ese material, o lo que estamos comentando, una metilación del ADN, un factor epigenético, y producir también un cáncer. Se comporta como una mutación. O lo que es más importante, que no haya ninguna mutación y que únicamente haya mecanismos epigenéticos. Y por eso es tan importante la prevención, ¿no? Y volveremos al final de esto. Bueno, el segundo mecanismo por el cual se puede producir un cáncer de mama es la afectación a la amplificación de HER2, que es una molécula muy importante hoy en día y que está detrás del 25% de los cánceres de mama. Lo que se produce al fin y al cabo es una amplificación de estos receptores que transmiten una señal al núcleo, y esto produce que la célula se divida, entre en un bucle, y esa célula de una salen 2, de 2 salen 4, 4, 8 en progresión geométrica. Se forma la fase de crecimiento local, en lo cual pues a veces se puede ya detectar o no, pero fijaros lo más importante del tema, y es que cuando nosotros detectamos la enfermedad aquí, que hay 1 gramo de tumor aproximadamente, la mujer se lo ha podido detectar, la mamografía ya lo ha detectado, la mayor parte de la vida del tumor está indetectable. Es decir, y sin embargo, a partir de ahí, de repente, un subidón, empiezan a crecer más rápidamente. Por eso muchas mujeres nos dicen, doctor, es que en el último mes me ha crecido el doble, ¿no? Pues es por esto. Y sin embargo, anteriormente a veces se ha tirado meses, incluso años, creciendo muy despacito. Pero, y esto también es muy interesante, y es que cuando se detecta, anteriormente las metástasis, esas células han podido ya escapar. Y eso es muy interesante. Por eso hacemos los tratamientos de quimioterapia.
la hormonoterapia, la radioterapia. Porque tenemos que prevenir que esas células que han podido salir no produzcan un daño en el futuro. Se produce esta pérdida de senescencia y al cabo de un tiempo estas células que van creciendo se van quedando sin oxígeno, sin nutrición y liberan una sustancia que llamamos el IgE, factor de crecimiento endotelial, que lo que hace ni más ni menos es que esos vasos sanguíneos que están alrededor crezcan hacia esas células y le den oxígeno y nutrientes. Pero al mismo tiempo es un mecanismo de escape de las células que pueden ir por esta vía a otros lugares. Se produce una conexión entre esas células y el ambiente que hay alrededor. Al mismo tiempo, además, las células tumorales sobornan nuestras células de defensa. Se produce un escape inmunológico, como vemos aquí al final, de manera que nuestras defensas pasan por alto las células tumorales y las células tumorales empiezan a crecer a sus anchas. Se produce la etapa de invasividad. Se produce un mecanismo muy complejo, fijaros la cantidad de moléculas que intervienen, es mucho más complejo de lo que yo os estoy diciendo. La hipoxia, la angiogénesis, la invasión, escapan las células. Aquí en este momento ya podemos detectarlo, pero precisamente por los vasos que se han formado, las células circulan por la sangre y pueden llegar a otros órganos. En esos órganos, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el hígado, fijaros, se produce un gradiente de las células hacia el hígado y pueden quedar ahí, ¿no? Se establecen unas conexiones entre células y la célula tumoral puede quedar ahí anclada durante años en el hígado, en el pulmón, en el cerebro, y así pueden estar hasta 20 años incluso, o más. Esto lo que explica que después de 20 años puede haber recaídas de la enfermedad. Un buen día se pone en marcha de nuevo el ciclo celular, allí en lugar de la metástasis en el hígado, se vuelven a formar los vasos, y detectamos esto en una imagen de PET, en una vértebra, 20 años después, una metástasis. La explicación es esta. Bueno, vamos ya con el tratamiento, que es la parte interesante, ¿no?, de la charla, pero es importante esto que os he dicho porque para entender lo que vamos a ver ahora. La quimioterapia. Bueno, la quimioterapia tengo que decir que ha tocado techo ya, como en esta imagen, y todos sabemos cuáles son los efectos que produce. Yo siempre digo, que aunque está mal decirlo, ¿no?, que matar moscas a cañonazos. En parte es verdad, ¿no?, porque de alguna manera no es selectiva y atacamos también células normales. Hay 3 novedades o 3 fármacos que ya estamos empleando en cáncer de mama, que es el napaclitaxel, simplemente es una proteína que engloba la quimioterapia y entonces hace que se internalice dentro de la célula y sea más eficaz. De hecho, las curvas, pues efectivamente parece que la eficacia es un poquito mayor. La segunda novedad es la adriamicina liposomal, que de alguna manera lo que hace es envolver la quimioterapia en una membrana, de manera que sea como más dirigida, afecta menos al resto del cuerpo y lo más importante es que no afecta al corazón. Y la tercera molécula es un invento español, se llama la inulina, y bueno, ¿os acordáis de la empresa Pescanova, ¿no?, que era una empresa que cazaba pescados y de vez en cuando hacían prospecciones en el fondo del mar y encontraron este tunicado del fondo marino y extrajeron una sustancia antitumoral que es la que hoy en día estamos utilizando en cáncer de mama, normalmente en pacientes que han sido muy tratadas con otros fármacos. Bueno, pues también lo estamos empleando. Pero de lo que se trata realmente es de esto, de dar en la diana. Y por eso estamos obligados a buscar nuevas moléculas contra nuevas dianas moleculares. Bueno, ¿os acordáis que habíamos comentado HER2, esta molécula tan importante que atraviesa la membrana? Pues contra esta molécula tenemos hoy anticuerpos que funcionan por fuera de la membrana y otras moléculas que funcionan por dentro. El trastuzumab, el Herceptin, es la primera que apareció, llevamos ya 10 años amplios utilizándolo, es un fármaco muy seguro, muy activo, que lo que hace es inhibir todas las señales que tienen que ver con el receptor. Al unirse la molécula, inhibe todas las señales, de manera que esa célula deja de crecer y de mandar señales al núcleo. De hecho, los estudios así lo confirman, la eficacia está plenamente demostrada, su eficacia incluso con metales cerebrales, etc. Bueno, después han aparecido otras moléculas, de alguna manera han mejorado el trastuzumab, y tenemos el pertuzumab y el trastuzumab armado. Trastuzumab armado simplemente significa la misma molécula a la que hemos añadido estas bolitas, que es una quimioterapia. Es un auténtico caballo de Troya que lo que hace es meter la quimioterapia dentro de la célula, que es con lo que queremos que actúe. Bueno, el pertuzumab es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es unirse también al trastuzumab y mejora los resultados. Hoy en día lo estamos empleando en primera línea y este es el estudio que realmente lo demostró. Todos los estudios que vamos a ver tienen nombre de mujer, ¿no?
Yo siempre digo que los ciclones, ¿no?, también tienen nombre de mujer. Hasta que un día las feministas, con perdón, pero es verdad, pues se quejaron y dijeron, oye, ¿por qué? ¿Qué pasa? Los ciclones solo tienen nombre de mujer, ¿no? Entonces cambiaron a partir de entonces y se van alternando. Bueno, yo creo que cuanto más malignidad tiene el ciclón, pues le ponen más nombre de mujer. No sé si os sabéis. Bueno, pero bromas aparte, casi todos los ensayos que hay tienen nombre Cleopatra, ahí lo dejan, ¿no? O sea, queda muy bonito, pero bueno, simplemente para demostrar la eficacia que tiene este medicamento en supervivencia global en medio de enfermedad. Y el trastorno armado, que es la última adquisición, ¿no? Simplemente es esto, el caballo de Troya, que lo que hace es inhibir los microtúbulos. Bueno, los microtúbulos son unas cositas, unos palitos, vamos a decir, que están dentro de la célula, que lo que hacen es posibilitar la división celular. Si no hay microtúbulos, no hay división celular, por lo tanto actúan de alguna manera en el núcleo donde queremos que actúen. El estudio de Emilia, nuevamente un nombre de mujer, ¿no?, pues ya demostró en su momento que el trastorno armado era mejor que lo que teníamos en segunda línea, que era en la apatía, y por lo tanto está claro que las curvas se separan. Esta ha sido la última, la última comunicación, que ha sido en el Congreso de Madrid, que ha sido hace apenas un mes, ha sido el europeo. Otro nombre de mujer, el estudio Marianne, que es la última la investigación que se ha realizado, en el que comparaban varias líneas celulares, de tratamiento, y realmente se ha visto que todas ellas eran iguales, es decir, que en un futuro veremos cuál de estas puede ser la primera línea, todavía está por determinar. Les voy a contar lo que estamos utilizando ahora. Esto lo he sacado también de hace un mes del Congreso de Madrid. Y por dentro de la célula, el lapatinib, que también actúa en el mismo sentido, inhibiendo todas las señales que actúan en el núcleo. Este fue el estudio de registro, en el cual se demostraba que el lapatinib era mejor que la quimioterapia. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿por fuera o por dentro? ¿Trastuzumab o lapatinib? Bueno, pues claramente trastuzumab por fuera mejor que por dentro. ¿Y se puede combinar? Pues también. Y de hecho podemos combinar una molécula por fuera y una molécula por dentro. Y se ha visto que esto es más eficaz que cada una por separado. Es decir, que son investigaciones que se van realizando y en las cuales vamos avanzando poquito a poquito, como podéis ver. Por lo tanto, tenemos trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab armado, lapatinib, cada uno actuando en su punto. Y las guías que nos dicen cuál es el estado del arte hoy en día, lo que empleamos en el Hospital General de Ciudad Real. En primera línea, trastuzumab y pertuzumab con quimioterapia. La segunda línea la tenemos con trastuzumab armado, también lo estamos empleando. Y la tercera línea, lapatinib. Además tenemos un nuevo fármaco que ha sido novedad en este año, se ha presentado también en Madrid hace unos días, en el europeo, que se llama neratinib, que lo que hace es ampliar el espectro a más grupos celulares, ¿no? Se ha visto cómo incluso con metástasis cerebrales también es eficaz, con lo cual es una molécula que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Otros fármacos que son novedosos son los antiangiogénicos. Comentábamos al principio, los vasos sanguíneos son muy importantes para que el tumor crezca, se nutra y las células puedan escapar. Pues vamos a intentar inhibir estas células, estos vasos sanguíneos, con 3 medicamentos: los anti-VEGF, los inhibidores mTOR, que se llaman, y otros inhibidores multiquinasa.